We're always telling your stories, and it's time someone tells ours. We're humans first, journalists second. We chose this career to give you a voice. Now we're voicing ours. It's true, journalism has much room for improvement, but not all hope is lost, and we want your trust back by humanizing one journalist at a time. We're sharing with you what we go through to bring you the news. The pain, the tears, the trauma, and the mental health struggles. It's painful, and sometimes we even work 2 jobs to make ends meet. But we all have something in common: the passion, the joy, and the love we feel for storytelling and holding the powerful accountable. That includes holding ourselves accountable. So here are stories from us. This is how we want to help improve the news industry. The Awakened Journalist is proud to present Media Healers by Emiliana Molina Fajardo. Hi everyone, welcome back to The Awakened Journalist and our special project called Media Healers. Just a heads up, this interview will be in Spanish. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a The Awakened Journalist y nuestro proyecto especial Media Healers. El día de hoy tenemos el privilegio de estar acompañados por José Guarnizo. Él es periodista graduado de la Universidad de Antioquia con un máster también en creación literaria de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido editor de Nación en Revista Semana, también editor de investigaciones del periódico El Colombiano y ha sido galardonado en 2 ocasiones con el Premio Internacional del Rey de España, también en 3 ocasiones con el Premio Simón Bolívar, ha sido finalista también del Premio Gabo y el más reciente galardón es por la excelencia periodística de parte de la Sociedad Interamericana de Prensa por una investigación extensa sobre la muerte de Dimar Torres a manos del ejército colombiano. Más adelante vamos a hablar un poco de esa historia y ese tema y ese galardón, por supuesto. Y actualmente trabaja como cronista y director en una fundación sin ánimo de lucro que también es un medio de comunicación independiente llamado Vorágine. Para iniciar, pues bienvenido y cuéntanos cómo inició o cómo llegaste a la decisión de ser periodista. Bueno, yo llegué a ser periodista un poco porque no sabía qué hacer con mi vida en ese momento. Cuando salí del bachillerato, presté servicio militar y no tenía muy claro yo como para qué podía servir en la vida. Entonces tuve como 3 opciones en mente. Una, estudiar derecho, estudiar para ser abogado, porque fue como la única opción que mi padre me dio. Él era abogado y me dijo: soy profesor en esta universidad en Ibagué, donde yo nací, y solo te puedo ofrecer como esa opción. Empecé a estudiar, al tercer semestre me di cuenta que pues me gustó mucho los primeros semestres, pero no tanto el código civil, y entonces ahí se me ocurrió como o ser pintor o ser escritor. Y ser pintor, pues lo intenté durante 1 año y medio, empecé a trabajar como en un taller con una prima que se dedicaba a eso y quería ser pintor autodidacta. Eh, y luego me acordé de un libro que había leído recién salido del colegio de Germán Castro Caicedo y yo dije, pues tal vez es por eso que yo quería ser escritor, por ese libro. Entonces volví a leer ese libro, a buscarlo y me di cuenta que me gustaba mucho ese libro y cómo estaba escrito, y como no tenía ninguna idea de escribir, pues empecé a buscar un cupo en alguna universidad. Pues no tenía dinero para pues, aspirar a una universidad privada, que en Colombia son bastante caras, y solo encontré comunicación social periodismo en la Universidad de Antioquia, en la cual había que pasar primero como por un examen de matemáticas, y yo nunca había estudiado matemáticas en el bachillerato, nunca le paré bolas. Entonces me encerré 4 meses en la casa de mi abuela a estudiar matemáticas para poder pasar el examen, pasé y bueno, aquí vamos. Increíble. ¿Y cuál fue tu primer trabajo justo después de graduarte de la universidad? Pues fueron muchos, pero yo hice la práctica en un periódico que se llamaba El Mundo. Ok. Y en El Mundo teníamos que llenar todos los días una sábana gigante de 10.000 caracteres con espacios, pero yo era feliz porque cuando yo entré a la universidad, te digo que yo pensaba que quería ser como Germán Castro Caicedo. O sea, esa era como mi obsesión, y eso me dio como una ventaja de saber siempre como hacia dónde iba.
¿no? Después van cambiando los referentes, pero entonces cuando yo hago la práctica en el mundo, pues yo quería escribir crónica de todo y me parecía como maravilloso poder hacerlo en un periódico que trabajamos en jornadas terribles, pagaba muy mal, a veces tenía que ir caminando del trabajo a la casa. Y entonces yo empecé cubriendo una fuente que era obras públicas, que no suena muy aburrido, pero, pero yo lo recuerdo como que de verdad yo vivía muy feliz como por fin poder estar escribiendo en un periódico, por mucho que no nos leyeran tanto, ¿no? No se leía tanto el mundo, pero pues uno escribía pensando que lo iba a leer eh, toda la ciudad. Y por ejemplo, una historia que recuerdes que te haya marcado de esa época entonces trabajando o cubriendo obras públicas. Pues la primera historia cuando llegué a cubrir cuando llegué a la sala de redacción, entonces me dijeron, mira, toma una grabadora de cassette, y, y entonces, y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Me dijo el editor, le pregunté al editor, el editor me dijo, no, hay un problema de unas aguas negras en un barrio y esa gente está como desesperada y quiere llamar como al municipio de Medellín para ver qué es lo que pasó y necesito que tú reportes eso. Y yo me fui muy contento, o sea, era una historia, es como la peor historia para cubrir, porque pues realmente de ahí uno no, uno pensaría que no hay nada, Sí. pero yo recuerdo como un momento feliz, o sea, como ir en el carro de un periódico con una fotógrafa para ir a reportear algo, y no recuerdo exactamente qué salió, pero yo sé que hice una crónica, o sea, no hice un informe, sino que hice una crónica y a partir de ahí, pues seguí escribiendo crónicas de todo, de lo que fuera, y eso me permitió poco a poco ir como haciéndome un camino. Increíble. Bueno, y después del mundo, entonces, ¿qué siguió? Bueno, después yo trabajé un año en el mundo, Sí. pero como te digo, no me pagaban tan bien. Entonces existió como una vacante en un periódico popular en Medellín que se llamaba en ese momento La Chiva. Y resulta que lo más atractivo era el salario, o sea, era como que me pagaban el doble de donde yo estaba trabajando, y eso fue lo que me llevó a irme para allá, a pesar de que, no sé, mis amigos me decían, pero vas a trabajar en un periódico popular, eh, no sé, es un periódico en el que el titular siempre va a ser de un muerto, en fin. Pero yo no lo pensé dos veces, estaba un poco acosado económicamente y yo dije, lo necesito, o sea, necesito ya dejar de vivir con deudas y demás. Y fue para mí una de las mayores escuelas de periodismo que yo he tenido en mi vida, si no la más, haber trabajado en ese periódico, porque cuando yo llegué ya todos los periodistas tenían una fuente asignada, Ujú. entonces ya estaba el periodista de deportes, el judicial, no sé qué, y no había una fuente para mí, y al editor se le ocurrió decir como, pues, no sé, que Guarnizo haga las historias sorprendentes del día. Y las historias sorprendentes era buscar en la cotidianidad cosas que fueran sorprendentes. Y durante un año hice de todo, ¿no? Desde la historia de que se apareció la Virgen en un barrio hasta, Me encanta. hasta una estafa chiquita de una señora en un barrio en Bello que llegó un señor a venderle unas cacatúas supuestamente extraídas del Perú, de las selvas del Perú, y resulta que con los días se le fueron cayendo las cresticas y las plumas y eran unos periquitos. Y eso fue para mí un germen de crónica increíble porque era como dice Juan José Millás, el escritor español, encontrar lo misterioso en lo cotidiano. Ujú. Entonces, y además de que conocí toda la ciudad de Medellín en sus recovecos, en los lugares más sórdidos, hasta los lugares de la alcaldía y la gobernación. Entonces, me parece que el hecho de forzarme a encontrar lo sorprendente en donde aparentemente no había una historia, me parece que eso es una gran lección de crónica. Totalmente, totalmente. Increíble. José, bueno, entonces sales de ese periódico también, te conoces toda la ciudad de Medellín. ¿Cuál crees tú que hasta la fecha, durante tu carrera periodística, ha sido como el momento más gratificante que tú digas, wow, por esto estudié periodismo, esto lo vale todo? Pues mira, a mí me han pasado muchas cosas buenas, pues en esta profesión no me puedo quejar.
y hoy en día pues vivo de eso, de escribir y me pagan por eso. Pero yo siento que hubo un momento que no está precisamente afuera, sino que está en la universidad, que fue un día en que yo quería hacer una historia sobre un cineasta que habían desaparecido en Medellín, un italiano que había trabajado con Mussolini y huyó de Italia y llegó a Medellín. Y él, más que un cineasta, era un tipo que fabricaba artefactos de cine, que había conocido en esa escuela famosa, la Cinecittà de Italia, y pues terminó viviendo en Medellín y lo mataron, pues después de muchos años. Y yo llegué a esa historia porque yo vivía en una residencia de estudiantes, como con 30 estudiantes en Medellín, y almorzaba todos los días donde una señora que nos hacía los almuerzos, y ella era hija de él, de Ivo Romani, y me contó su historia, y en su casa pues había un montón de películas en Super 8 y o sea, formato cine, y me empecé a interesar por él, empecé a escudriñar un poco, hice una crónica, y luego yo le ofrecí al periódico de la universidad, y pues básicamente no me pararon muchas bolas, yo estaba como en cuarto semestre, Sí. nunca había publicado nada en mi vida, y como a los 2 meses salió el director del periódico La Urbe, un profesor, y yo le dije, oye, mira, quería preguntarte pues si habías leído mi historia, yo la pasé en un CD, ahí están las fotos y demás, y claramente me di cuenta que él no se la había leído, que Sí. no tenía ni idea de qué le estaba hablando. Entonces me dijo, no, 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 lo que pasa es que hay muchos perfiles en esta edición, entonces de pronto el tuyo no cabe. En fin, el caso Ujú. fue que como a los 4 días yo fui entrando a la universidad y estaba como la rume de periódicos en la entrada, y yo lo abrí sin esperar nada, y de pronto veo la historia de Ivo Romani. eh, y lo que yo sentí en ese momento, yo nunca lo he vuelto a sentir en mi carrera, ni Sí. cuando, no sé, tal vez ganado un premio o algo así. Era como ver la primera vez tu nombre en un artículo, eh, y yo me senté, o sea, me senté ahí en la plazoleta Barrientos de la universidad, muy emocionado, pero muy emocionado, tanto que no entré a clase, Sí. y cerré el periódico, lo volví a guardar, y simplemente empecé a caminar como pensando como si esto es lo que se siente ser periodista, pues siento que esto definitivamente sí es lo mío, y yo creo que el resto de todos estos años que he venido trabajando es tratando como de buscar otra vez eso que sentí ese día, y no lo he vuelto a sentir, pero me parece que eso fue un antes y un después, y siento que ahí yo me volví periodista. Me encanta. ¿Y por qué crees que ese sentimiento no lo has vuelto a tener? O sea, porque fue la primera publicación, digamos, que te impactó así con tu nombre. ¿O por qué? Porque siempre solo puede haber una primera vez. Ujú. Y yo creo que ese es como el rito iniciático, es como cuando arrancas, y eso no se vuelve a repetir. Y he encontrado durante todos estos años muchas motivaciones, momentos difíciles, complicados, días en los que he sentido como que no, esa historia, o incluso he hecho historias que han tenido ciertos reconocimientos, pero hay historias que no han salido tan bien, en fin. Pero siento que esa primera vez es única, es irrepetible, por eso es tan bella, por eso siempre la vas a recordar con mucho cariño, y siento que a mí me llegó como ese bautizo en el mundo del periodismo ese día, y solo te bautizan una vez, no te bautizan 2 veces. Sí, como ese wow de lo logré. O sea, esto es, aquí, esto es lo mío. Me encanta. José, bueno, como lo estabas mencionando ahorita, obviamente esta carrera viene con momentos sumamente gratificantes, noticias increíbles, enseñanzas, pero tiene también su lado oscuro y su lado difícil, retador. ¿Cuál ha sido, crees tú, uno de esos momentos para ti en tu carrera y cómo lo has manejado? O sea, es decir, ha llegado, por ejemplo, una noticia a, a impactar incluso tu salud mental o tu salud física, tu estado emocional. Sí, pues ha habido varios momentos. No sé, te recuerdo uno cuando trabajaba en el Colombiano. Estaba haciendo como unas investigaciones sobre una organización que se llama la Oficina de Envigado, que es, digamos, un reducto que quedó de Pablo Escobar, y es una oficina de sicarios y demás. Y yo empecé a sentir un día que me estaban siguiendo,
y eso me generó, por supuesto, mucho estrés, mucho estrés. Y, y recuerdo que no, yo no sé si me estaban siguiendo o no me estaban siguiendo. El caso es que yo vi unos tipos que estaban detrás mío y hablaban por celular. Yo me iba caminando del periódico a mi casa y sentí mucho pánico. Yo no quise llamar a nadie, pues como a ninguna autoridad ni nada. Yo recuerdo que a la novia que tenía en ese momento le conté y yo me acosté con un dolor de espalda terrible y yo dije, no, tengo que parar un poco como de esta línea de investigación porque no quiero seguir como sintiendo este estrés, este nivel de estrés, esta carga tan grande. Y paré un tiempo de hablar de ese tema. Después volví con el tiempo, pero eso me pasó. Y ya, digamos, a nivel emocional, pues yo siento que el hecho de que a uno lo afecte una historia te permite también sentir que esto sirve para algo y que estás vivo y que vibras con cada historia. Hay días hay historias en las que uno escribe llorando porque no se aguanta, porque es muy duro, pero no, no me parece horrible sentir eso. Me parece que es importante también que la sensibilidad mía esté ahí presente. Hay unas historias que te afectan más que otras, por supuesto, hay otras que se quedan ahí y de pronto algún día alguien te la menciona y te estremeces. Por ejemplo, esa historia de Guimar Torres, yo recuerdo que cuando yo la escribí, pues una historia muy extensa, 3 capítulos, en la investigación sobre ese crimen, me afectó mucho, por ejemplo, cuando leí la necropsia, porque la necropsia es algo muy gráfico. Y entonces, claro, estaba tan metido en esa historia, 9 meses en esa historia, y leí, ya leer como exactamente por dónde entró el disparo, por dónde salió, y me generó pues como un llanto también porque dije como, puta, esto es muy injusto que haya pasado esto, ¿no? Y luego, después, cuando pasó el tiempo, estaba tomándome una cerveza con unos amigos y me empezaron a preguntar sobre esa historia y no me gusta tanto como hablar de trabajo en un ambiente social porque uno es como que ya quiere hablar de otras cosas, pero me empezaron a preguntar, a preguntar, a preguntar y hubo un momento en que yo no me aguanté y como que terminó de explotar eso que estaba ahí adentro y también lloré mucho y después como que lo sopesé, pero también necesitaba dejarlo salir, ¿no? Y a veces conviene como sí hablar mucho con gente muy cercana de los temas y no dejarlos ahí acumulados porque me parece que eso sí es problemático. O sea, si hay que llorar, uno llora y si no, pues no, porque hay otros que no te afectan por alguna u otra razón, ¿entiendes? Entonces, sí, hay momentos difíciles, pero hace parte de todo. Pienso que hay que ser sensible también ante la realidad. Lo último que le puede pasar a un periodista es que la muerte se lo vuelva paisaje o que los momentos difíciles de otra persona se te vuelvan paisajes y que no te importe y que simplemente estés ahí como un notario simplemente escribiendo una historia. Te tienen que afectar y eso tiene que ver también un poco con el resultado. Total, aparte que, o sea, me parece muy chévere que seas capaz de contar esa parte de la historia y esa parte de permitirte ser sensible, o sea, sentir esas emociones, dejarlas salir conversando con un círculo cercano como para sanar todo eso que viviste durante un transcurso de 9 meses, que es una investigación extensa, que puede ser agotadora. Y te pregunto entonces, o sea, digamos que aparte de tener esas conversaciones con los amigos, en momentos donde de pronto no pensabas que esa conversación iba a llegar a como a una sensación tan profunda, ¿qué otras cosas has hecho a lo largo de tu carrera como para lidiar o ayudarte a superar esas historias difíciles, esas investigaciones difíciles o esos momentos retadores para tu salud mental y emocional? Bueno, yo siento que también, yo hablo por mí, pues obviamente cada quien tiene sus formas. Me parece también importante como a veces como que la persona, el sobreviviente o el familiar o la persona con la que uno está hablando mucho, entienda que uno no está ahí simplemente como para aprovecharse de una historia y sacarla, sino a veces yo me permito como establecer ciertos lazos con las personas como de amistad después de que pasa el tiempo, ¿no? No en el momento, pero después, y como seguir pendiente de la historia y qué ha pasado y muchos, por ejemplo, a los varios meses me escriben o hay personas con las que yo sigo en contacto. O sea, yo, por ejemplo,
con, no sé, la mamá de Santiago Murillo, que fue un chico que la policía mató en Ibagué hace como 4 meses. Ella me escribe casi todos los días y me pregunta cosas y yo le contesto. Y cuando vuelva a Ibagué, que es la ciudad donde yo nací, pues quedamos de tomarnos un cafecito y conversar y seguir como pendiente de eso. Me parece me parece también importante y hace parte como de una historia no contada. No, eso a veces sí, bueno, meto cosas de esas, pero a veces no. Y me parece que eso me ayuda, ¿no? También como estar en contacto con la persona, escucharla. En este oficio hay que escuchar más que hablar, ¿no? Y pues uno se acostumbra como a veces me siento impotente por no poder hacer cosas, porque la historia generó algo, obviamente, pero a veces no genera nada, pero también me ayuda a calmarme o a tranquilizarme un poco. eh, Teniendo en cuenta, por ejemplo, hay una poeta uruguaya que se llama Cristina Pérez Rossi, que dice que se hace literatura para dejar constancia, para dejar un testimonio en momentos en que todo muere rápidamente. Y eso no es poca cosa. Siento que la función nuestra también, así no cambien las cosas en algo concreto, estuvimos ahí para dejar testimonio y para dejar un testimonio en un momento histórico, en un momento dado. Y eso también, entender eso, o sea, es entender que estás haciendo un aporte, independientemente de si esos resultados no se ven en lo inmediato. ¿Y cómo haces para manejar esa impotencia? Porque no todas las investigaciones obviamente pueden lograr un objetivo positivo o pueden lograr justicia. ¿Qué pasa con José cuando llegan esos momentos de impotencia? Pues yo creo que uno puede aprender mucho también de la frustración. O sea, la frustración es un motor. Te tienes que frustrar para poder hacer otras cosas. Y eso tiene que pasar en la vida y hace parte como un proceso de madurez. Cuando uno está muy joven, eh, pues uno cree que todo lo que escribe es digno de publicarse y no, no necesariamente. Digamos, siento que de las o sea, uno va aprendiendo con los años en que hay batallas que no tienes que dar todas las batallas, que hay una grande que está a futuro y que esa es la que hay que dar, pero que hay otras que pues no es necesario, ¿me entiendes? Que te desgastes en eso y trato de aplicarlo. O sea, yo tengo, por ejemplo, diferencias de criterio en Vorágine y por mucho que sea el director, pues digo, bueno, doy mis argumentos y tal, pero tampoco me voy a pues, como a frascar en una pelea porque siento que la batalla está afuera, ¿no? Y afuera es que no, te pueden demandar por injuria, por calumnia, o tienes que hacer una denuncia muy fuerte contra el ejército, y ahí es donde tienes que estar como con todo listo, ¿no? Los otros ámbitos, pues te das cuenta que también tampoco lo puedes controlar todo. O sea, siento que hay que tener la humildad suficiente para entender que primero no lo puedes cubrir todo. Hay temas que yo me muero de las ganas por contar, pero no puedo hacerlo porque estoy solo concentrado en uno. Y segundo, que no lo puedes cambiar todo. Y que estos son de pequeños aportes de pequeñísimos aportes que haces frente a un caso y me parece que te vas dando cuenta con los años y con la madurez que va llegando que con eso está bien y que hay que seguir buscando otra historia y que es un ciclo, ¿no? Total. Y bueno, mi próxima pregunta iba a ser que con qué consejo sabio puedes dejar a periodistas que de pronto estén pasando por una historia o una situación que los esté llevando como a una etapa de su vida donde su salud mental o emocional se está viendo afectada por la pesadez que llega de vez en cuando pues con esta labor de ser periodista, sobre todo cuando se trabaja con investigaciones tan pesadas como las que trabajas tú. Aparte primero no lo puedes cubrir todo y segundo no lo puedes cambiar todo, ¿te gustaría dejar a los periodistas como con un consejo sabio? Pues bueno, yo no soy quien para dar consejos, pero podría decir que a través como de los años y he ido entendiendo también que la salud mental es una cosa pues muy importante, es prioritaria, que ir a terapia incluso es a veces necesario. Yo voy a terapia no precisamente por los temas de mi trabajo, sino
por otros temas de la vida, ¿no? A mí lo que me pasa es lo contrario, me enfoco tanto en el trabajo que hay otros, los otros aspectos no funcionan para nada. Eh, y básicamente la escritura me salva y me ha salvado de lo otro que no funciona tan bien. Eh, y me parece que si hay una historia que te está afectando mucho, pues yo creo que lo que hay que hacer es un poco parar y entender que si no la haces no pasa nada, y que tienes que estar como fuerte también para enfrentarlo, porque, y no va a pasar nada. O sea, a veces uno siente como tanta premura porque es que esto hay que hacerlo. No pasa nada si no lo haces. Hay que encontrar el momento adecuado para hacerlo y a veces uno está preparado para una historia, a veces no, pero también es entender que dejar pasar no significa un fracaso, porque de pequeños fracasos están hechos como las grandes historias. Hay días que, como decimos acá, le pegas al perrito, a otros días que no. O sea, yo me he frustrado un montón por historias que no he podido hacer porque llegué cuando no era, no encontré la información y demás, pero hay otras en que, como no sé, en el fútbol tienes la cancha vacía, lo metes y salió todo súper bien y ya solo después se habla como de la gran historia, pero pues también hay que entender que la mayor parte del tiempo no la logras y de lo que se trata es al menos de levantarse todos los días diciendo, bueno, esta vez sí me voy a escribir la gran historia. Y de golpe que, no sé, de vez en cuando puede que lo logres, pero la mayoría de las veces no. Totalmente, totalmente. O sea, bueno, ¿y algo que te gustaría mejorar de la industria y del periodismo para ayudar de pronto a que el público vuelva a confiar en los periodistas, sobre todo en una era donde se nos critica a menudo? Pues yo siento que es importante y pues yo siento que eso es como la apuesta de vorágine, es como volver a la raíz. Eh, una forma de innovar en estos tiempos es volver a los principios básicos del periodismo y yo siento que hay que tomarse el tiempo de pensar en que nosotros no estamos para muchas cosas, pero para lo único que no debemos estar es para desinformar, porque eso va, por supuesto, que en contra de todo lo que de todo lo que somos nosotros. Entonces, a veces de pronto el trabajo es hacer todo, o sea, hacer todo lo que está, todas las herramientas que tenemos de base para no terminar haciendo eso. Y siento que muchas veces los periodistas nos prestamos para desinformar. Y no sé, yo creo que eh, la industria tiene que ser consciente de la responsabilidad social que tiene, porque el periodismo, me parece que eso me parece que lo más importante es un servicio social, finalmente, no es, digamos, en algún momento tiene que haber un modelo siempre tiene que haber un modelo de negocio porque es un trabajo del que todos vivimos, pero no perder de vista que la información no es mía, la información le pertenece a todos y yo simplemente soy un puente, ¿no? Y nunca perder eso, que el protagonista no soy yo, que esto no es para enriquecerme, que esto no, que acá no pueden estar mis intereses económicos o políticos. Por supuesto que yo quiero vivir bien y vivir dignamente y yo hoy en día vivo dignamente, no me hace falta nada, el periodismo me lo ha dado todo. Entonces, siempre, pero no hay que olvidar nunca que esto es un servicio social, es lo que creo. Totalmente. Y bueno, creo que para enfatizar un poco en Vorágine, para las personas que no conocen esta fundación pues sin ánimo de lucro, de hecho yo tampoco la conocía hasta que pues busqué más información sobre José antes de entrevistarlo, pero me parece muy chévere porque en verdad hacen el aporte a la sociedad y voy a leer de hecho pues directamente de la descripción de la página de ustedes. El aporte a la sociedad es a través de un periodismo de investigación que publica trabajos profundos relacionados con la vulneración de los derechos humanos y la corrupción en Colombia y en el mundo. De hecho, consideran que a través del periodismo independiente, que no responde a intereses económicos ni políticos, es la única forma que se puede garantizar el derecho fundamental a la información de los ciudadanos y se rigen con pilares como rigor, veracidad y transparencia. De hecho, ustedes tienen como un botoncito ahí para hacer donaciones, para apoyar a la página y la fundación. Entonces, para aquellas personas que de pronto estén escuchando, que no sean periodistas o incluso los mismos periodistas, que resuenen con estos valores que a menudo se están perdiendo en instituciones privadas o incluso pues en canales de televisión
o agencias que son financiadas directamente por los gobiernos, esta es una buena iniciativa a la que pueden aportar para ayudar a apoyar y respaldar ese periodismo de investigación que tanto necesita Colombia en particular, pero sobre todo el mundo. Así que José, mil gracias de verdad por tu labor, mil gracias por esa iniciativa de Vorágine que me parece muy bacano, y gracias por el tiempo y por abrirte a contarnos un poco sobre tu historia. No, muchas gracias por invitarme y bueno, muy contento de poder contar así sea un pedacito de lo que hacemos en Vorágine. Total, mil gracias. Journalists, this one's for you, to help you heal, to help you understand your worth, and to help you know you're not alone. So share the love and subscribe to Spotify and YouTube and follow us on Instagram. The Awakened Journalist is proud to present Media Healers by Emiliana Molina Fajardo.